Hay una idea incómoda que casi nadie quiere escuchar, pero que todos intuimos en algún momento de la vida. La atracción no depende solo de la genética ni de la apariencia física. Hay personas que, objetivamente, no encajan en los estándares clásicos de belleza y aún así resultan magnéticas. Y hay otras que, teniendo rasgos agradables, generan rechazo sin entender por qué. La diferencia no está en el rostro, está en los hábitos invisibles. Este no es un video sobre estética superficial. Es una historia sobre cómo ciertos comportamientos cotidianos, repetidos durante años, van moldeando tu presencia, tu energía y la forma en que los demás te perciben, incluso antes de que abras la boca. Porque la fealdad de la que vamos a hablar hoy no es física, es perceptiva. Es la sensación que dejas en los demás sin darte cuenta. El primer hábito suele aparecer muy temprano y se vuelve casi parte de la personalidad. Vivir constantemente a la defensiva. Hay personas que entran a cualquier conversación como si estuvieran a punto de ser atacadas. Interpretan preguntas neutras como críticas, opiniones distintas como ataques personales y silencios como rechazo. Ese estado interno, de alerta permanente, se filtra en la mirada, en la postura, en el tono de voz. El rostro se tensa, el cuerpo se cierra y la presencia se vuelve incómoda. No porque la persona sea mala, sino porque su sistema emocional está siempre preparado para defenderse. Con el tiempo, esa tensión constante se vuelve visible, y los demás empiezan a sentirlo sin saber explicarlo. El segundo hábito es más silencioso, pero igual de poderoso. La queja constante. No hablo de expresar un problema puntual, sino de convertir la queja en una forma habitual de relacionarse con el mundo. Personas que siempre encuentran algo que está mal, algo que falta, algo que no funciona. Al principio parece una forma de desahogo, pero con los años se transforma en una identidad. El rostro se acostumbra a fruncirse, la voz pierde entusiasmo y la conversación se vuelve pesada. Nadie se siente cómodo cerca de alguien que transmite la sensación de que la vida es una carga permanente. Y esa incomodidad termina asociándose, injustamente, a la apariencia de quien se queja. El tercer hábito tiene que ver con la desconexión corporal. Muchas personas viven completamente fuera de su cuerpo, como si solo fueran una mente flotando. No cuidan su postura, respiran mal, caminan encorvadas, hablan sin presencia. No porque no sepan hacerlo mejor, sino porque nunca aprendieron a habitar su propio cuerpo. Esa desconexión genera una imagen de descuido, de desinterés, incluso de debilidad. No es un problema estético, es un problema de energía. Cuando alguien no está presente en su cuerpo, los demás lo perciben como apagado, ausente, poco atractivo, aunque no sepan por qué. El cuarto hábito suele confundirse con humildad, pero no lo es. Minimizarse constantemente. Personas que restan importancia a lo que hacen, que se disculpan por existir, que se ríen de sí mismas de forma automática para evitar incomodar. Con el tiempo, esa actitud erosiona la percepción que los demás tienen de ellas. No porque deban presumir, sino porque el cerebro humano asocia la autodevaluación con falta de valor. Y eso se refleja en la expresión, en el lenguaje corporal y en la manera de ocupar espacio. No es belleza lo que se pierde, es presencia. El quinto hábito es uno de los más dañinos y menos visibles. La rigidez emocional. Personas que no saben relajarse, que no fluyen en una conversación, que reaccionan siempre igual, que no se permiten el juego, el humor o la espontaneidad. La rigidez se nota en la cara, en los gestos, en la forma de mirar. La vida deja marcas cuando no se la deja pasar. Y esa dureza termina volviéndose poco atractiva, no por falta de rasgos bonitos, sino por exceso de control. El sexto hábito tiene que ver con la comparación constante. Mirar siempre a los demás para medir si uno está mejor o peor, más avanzado o más atrasado. Esa comparación genera una tensión interna que se refleja en microexpresiones de envidia, frustración o superioridad. Y esas emociones, aunque se intenten ocultar, se filtran. El rostro pierde naturalidad. La sonrisa se vuelve forzada y la presencia deja de ser genuina.
Las personas se sienten incómodas cerca de alguien que parece estar evaluándolas todo el tiempo. El séptimo hábito es quizá el más profundo. No escucharse a uno mismo. Vivir desconectado de las propias necesidades, emociones y límites. Cuando alguien nos escucha, empiezo a vivir desalineado, forzándose a situaciones que no quiere, a relaciones que no siente, a rutinas que lo vacían. Ese desgaste interno se acumula y se manifiesta externamente como cansancio, apatía o dureza. No es que la persona se vea fea, es que se ve agotada por dentro. Lo interesante es que ninguno de estos hábitos aparece de un día para otro. Se construyen lentamente, como capas invisibles que se van superponiendo. Y lo más importante, todos pueden modificarse. No con productos ni con trucos rápidos, sino con conciencia. Porque cuando una persona empieza a relajarse internamente, a escucharse, a soltar la defensa constante, algo cambia. La mirada se suaviza, el cuerpo se abre, la energía se vuelve más amable. Y eso, inevitablemente, se percibe. La verdadera atracción no tiene que ver con simetría ni con estándares. Tiene que ver con coherencia interna, con la sensación de que alguien está cómodo siendo quien es. Cuando esa comodidad aparece, incluso las imperfecciones se vuelven parte del encanto. Este video no es para juzgarte. Es para mostrarte que muchas veces no es el rostro lo que necesita cambiar, sino la forma en que te relacionas contigo mismo y con el mundo. Porque cuando esos hábitos se transforman, no solo te ves mejor, te sientes mejor. Y eso al final es lo que los demás notan. Hay algo que casi nunca se dice cuando hablamos de atractivo, presencia o incluso carisma, y es que la mayoría de las personas no se vuelve menos atractiva de repente. Nadie se despierta un día y decide verse peor. Lo que ocurre es mucho más silencioso. Los hábitos internos empiezan a moldear la forma en que alguien habita su propia vida. Y esa forma termina reflejándose hacia afuera. Con el paso del tiempo, los pequeños gestos se acumulan. La forma en que te sientas, cómo miras cuando escuchas, el tono que usas al responder, la energía con la que entras en una habitación. Todo eso se construye día a día, sin que seas consciente. Y cuando alguien te percibe como apagado, pesado o incluso poco atractivo, rara vez es por tu aspecto físico. Es porque siente, aunque no lo pueda explicar, que estás desconectado de ti mismo. Muchas personas cargan con una especie de cansancio emocional crónico. No necesariamente están tristes ni deprimidas, pero viven tensas, contenidas, siempre sosteniendo algo. Ese peso interno se nota en la rigidez del cuerpo, en la falta de espontaneidad, en la dificultad para disfrutar momentos simples. Y aunque intenten compensarlo con ropa, peinados o cambios externos, la raíz sigue ahí. Lo que casi nadie entiende es que el atractivo surge cuando una persona está alineada internamente. Cuando no vive peleando consigo misma. Cuando no se obliga a ser alguien que no es. Esa alineación no es perfecta ni constante, pero se siente. Y cuando se siente, cambia completamente la forma en que los demás te perciben. Por eso hay personas que, aún sin proponérselo, resultan agradables. No porque siempre estén felices, sino porque se permiten ser honestas con lo que sienten. No esconden todo, no exageran todo, simplemente están presentes. Y esa presencia se vuelve magnética. En cambio, cuando alguien vive desconectado de sus emociones, ignorando lo que necesita, forzándose a rutinas que lo vacían, esa desconexión se vuelve visible. El rostro pierde expresividad, la mirada se vuelve opaca, la energía se siente pesada. No es fealdad, es desgaste no atendido. La buena noticia es que esto no se resuelve cambiando la apariencia, sino cambiando la relación contigo mismo. Escucharte más, exigirte menos donde no hace falta, relajarte internamente. Aprender a soltar la queja constante, la comparación, la defensa automática. No porque esté mal, sino porque te está robando vitalidad. Cuando una persona empieza a hacer ese trabajo interno, algo curioso ocurre. No necesita convencer a nadie de su valor. No necesita demostrar nada. Su presencia se vuelve más ligera, más auténtica. Y esa autenticidad es,
Probablemente, la forma más profunda de atractivo que existe. Quizá por eso algunas personas parecen mejorar con los años, mientras otras se endurecen. No es genética, es la manera en que aprendieron a relacionarse con la vida. A algunos, el tiempo los vuelve más conscientes. A otros, más cerrados. Y esa diferencia se nota. Si algo de esto resuena contigo, no lo tomes como una crítica. Tómalo como una invitación. Una invitación a revisar qué hábitos estás sosteniendo sin darte cuenta. ¿Cuáles te están apagando? ¿Cuáles ya no te representan? Porque cuando empiezas a soltarlos, no solo cambia cómo te ven los demás. Cambia cómo te sientes cuando te miras al espejo. Y eso, al final, es lo que realmente importa.